Señor Rabanal. Bueno, Alberto Fernández habló de la salida de la cuarentena. Es el tema, ver cómo vamos a salir de la cuarentena, cuáles son las condiciones. Habló el presidente, la verdad que tampoco dio tanta precisión. Dio la idea de que la intención es salir. Es sí o sí como la conocemos, se determina este fin de semana. Exacto. Igual ya recuerden que desde el jueves o viernes se agregaron excepciones. Ya hay De hecho, el excepciones. fin de semana ya tenías corralones abiertos, aserraderos abiertos, casas de sanitarios, de electricidad, todo lo que tenía que ver con la construcción. Tenías mucho, en el Gran Buenos Aires casi todo abierto. Hoy había bastante circulación a la mañana. Ya el viernes también se notan muchos autos. Ahora, en teoría, todos con permisos tienen que estar. Ahora, el tema es, ¿de qué depende esta cuestión? A ver, en primer lugar, está el título. Yo creo que Alberto Fernández dio el título, y el título que dio Alberto Fernández, que no sé si el propio presidente sabe cómo va a desarrollar ese título, tiene que ver con la situación económica, que está claro que hay sectores que están diciendo no damos más. Tiene que ver, por otro lado, con los informes que reciba del comité de expertos. Tiene que ver con lo que los empresarios le están acercando, que tiene muchas carpetas arriba del escritorio. Y esto fue lo que dijo. Bueno, así lo decía Alberto Fernández. Nosotros tenemos previsto que el domingo próximo se termine la cuarentena, pero esto es un día a día. Si salimos como si no hubiera pasado, nos llegó una persona de España 2 días antes y nos puede hacer un estrago. Se va a abrir muy paulatinamente y se va a abrir y va a haber casos que van a tener que seguir en cuarentena. O sea, seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio. Seguramente la administración pública seguirá haciendo trabajo a distancia, concurrirán los que necesitamos que concurran, la gente de seguridad, la gente de salud, las personas elementales para poder movernos. Seguirá la cuarentena en los mayores adultos y tendremos que ver cómo volver al trabajo poco a poco, porque el mayor canal de transmisión son los servicios de transporte público. Bueno, esta es la gran pregunta que tiene que resolver o que tiene que contestar el gobierno. ¿Cómo hacer para liberar un poco la cuarentena, que la economía empiece de a poco, al menos en algunos sectores, a rodar? Pero ¿cómo hacer todo eso sin poner en riesgo lo que hasta ahora viniste consiguiendo, sobre todo cuando el pico se lo espera para dentro de casi, no diría un mes, pero 20 días aproximadamente? Bueno, algunas actividades, vamos a empezar a tratar de entender de qué se trata lo que tiene que resolver el gobierno junto con su comité de expertos, junto con la CGT, junto con la UIA, porque mañana van a empezar estas reuniones. Empezamos a repasar a ver algunas actividades. Escuela ya está claro que no van a volver. No, eso lo dijo el propio presidente. No está en mi idea, dijo, ver chicos en las aulas. Escuelas, universidades ya dijeron que es el 1 de junio. Sí, le fue enviado cada uno de los decanos de cada facultad, le envió a todos los alumnos un mail explicándoles cómo va a ser a partir del 1 de junio. Recordemos que son autónomas las universidades, no depende del Ministerio de Educación, es autónoma, pero ya avisaron que empieza el 1 de junio. Tampoco se sabe de qué manera va a empezar el 1 de junio, si van a ser todos los alumnos van a ir a las facultades, las carreras que se pueden se van a hacer todavía con materias online, pero que las clases, los cursos, comenzarían ya el 1 de junio y se extenderían hasta marzo. Es decir, no habría vacaciones. Un mes de vacaciones, cosa que es muy poco, en general tienen 2 o 3 meses, pero acá empiezan el 1 de junio. Creo que el mes de vacaciones está entre diciembre y enero y después hasta marzo siguen las clases. Creo que 19 de diciembre a 19 de enero. ¿Esto sería el aislamiento selectivo, Antonio, lo que llaman aislamiento selectivo? Ahora estamos viendo qué actividades es lo que tiene que resolver el gobierno. Fútbol. Se habla de mayo. Sí, lo dijo. Se habla de mayo. Sin público, por supuesto. Sin público. A ver, hasta octubre. De mayo a octubre, me cuenta el señor Darío D'Amore, sin público, obviamente. Sí. Y con tiro libres y córner, digo, porque... Claro. Ay, no, qué mal. Sí, digo, bueno. Tremendo. Bueno, clubes, me parece que cerrados. Sí. Parece que los clubes van a estar cerrados, porque acá tenés un tema central que son las actividades deportivas. En algunos países, por ejemplo, caso Alemania, se permiten actividades deportivas que se puedan hacer de una persona. Es decir, ir a correr. Salir a correr. Sí, bueno, a un gimnasio tampoco exactamente, porque en el gimnasio tenés mucha posibilidad de contagio. Y andar en bici también se podría, ¿no? Claro,
Sí, Bayern Múnich en Alemania empieza el entrenamiento. Con 2 o 3 jugadores. 2 o 3 jugadores. Es una prueba que inicia hoy. Bien. Y si va bien, va a ir subiendo la cantidad de futbolistas. Bueno, cines, teatros. Recuerden cómo fue la previa a la cuarentena. Era Butaca de por medio. butaca de por medio, fila de por medio, 50% de tu ocupación y lo máximo que podías tener era creo que 200 personas, Sí. si no me equivoco. Y si era menos, Y si la era menos, proporción la al mitad, al 50%. Cine, teatros. Con lo cual hay que ver si vuelven de esa manera o directamente no vuelven. Restaurantes. Eso está lejos, Antonio. Y bar, cines y teatros. Sí, Cines, lo que está teatros lejos está es muy todo lejos. lo que sea espectáculo, me Sí. parece, ¿no? Y Sí, eventos. Restaurantes. También vamos a recordar la previa a la cuarentena. Separación de las mesas. Acá también hay que Alcohol y ver. agua. Hay que ver si vuelven. Bares te diría que no creo que vuelvan. No. Porque los bares, usualmente hablamos de las cervecerías a la noche, es un mundo de gente, difícilmente vuelven. Alguna de las actividades que tiene que analizar el gobierno qué hacer. Bueno, tribunales. Bueno, hasta ahora hay acordada de la Corte Suprema, feria judicial extraordinaria hasta el lunes. Va a seguir tribunales lo que diga el presidente, porque es lo que hicieron hasta ahora. Es decir, van a seguir la declaración. Ahora, esto implica un movimiento de gente importante, implica además que todas las actividades conexas tienen que volver. Ojo, porque declarar la feria es declarar los registros de las propiedades, que hay que decidir qué es lo que va a pasar, porque la justicia, si tiene que tomar medidas, tiene que... Los contadores, qué pasa con todos los colegios de abogados, qué pasa con las autorizaciones a todos los abogados para que circulen por la calle. Es decir, no es que abro el tribunal y se terminó y llegó el personal de la justicia. Bueno, médicos especialistas, que este es otro tema también. Hoy, básicamente, lo que no es urgencias no está funcionando. Acá puede ser que lleguen a abrir, pero con una limitación en lo que son las salas de espera, los turnos, que no se puedan dar turno, ponele cada 15 minutos. Bueno, era lo que estaban haciendo antes también. Sí, igual todo esto implica movimiento de gente. Sí. Todo esto implica movimiento de gente, porque implica el médico que vaya al consultorio, pero después toda la gente con un comprobante de tengo turno en tal lado, se tiene que mover. Hay un problema ahí, igual hay demasiada ya cantidad, me decían, de prácticas médicas postergadas. Sí, claro. Que no tienen nada que ver con el coronavirus y que pueden volver complicada la atención de una persona, digamos, riesgo. Bueno, hotelería, lamentablemente, el sector turístico está golpeadísimo. Y acá es donde además está justamente en duda la decisión de adelantar o no las vacaciones de invierno, porque si esto se empieza medianamente a resolver, lo que te dicen es, déjame las vacaciones de invierno, aunque sea en septiembre o en octubre, para mover algo. Exacto. Bueno, ropa, calzado, ropa, calzado, shoppings, comercios, todo eso tienen que resolverlo porque también es mucha gente que tenés que mover. Shopping, recuerden lo último que se hizo antes de la cuarentena. Cada comercio cerró, pero los patios de comida no estaban abiertos, solamente para ir, buscar la comida e irte. ¿Se acuerdan de eso? Sí, y las filas, ¿te acordabas con la distancia? Hay un pequeño nicho con el delivery que sigue funcionando en electrodoméstico, por ejemplo. No, y el delivery además se amplió ahora, por ejemplo, a los locales de comidas rápidas. Rápidas, sí, también. Se amplió el delivery también, se autoriza el delivery a los de fast food. Doctor Priluca, ¿cómo le va? Antonio Laje saluda, buen día. Buenos días. Bueno, estamos tratando de entender cómo se hace para abrir una cuarentena, sobre todo teniendo en cuenta que lo que nos dicen todos los médicos, el Ministerio de Salud, es que el pico va a estar finales de abril, principios de mayo. A ver, en principio, evaluar el pico en principio de mayo, fines de abril o más adelante en mayo, va a depender mucho de las medidas que se tomen justamente respecto a la cuarentena. Pero asumiendo que la cuarentena no es una medida que se pueda sostener permanente en el tiempo, es inevitable avanzar en este camino. Ahora, me parece que lo más importante es que no pensemos que la cuarentena, esto ya fue aclarado, no se va a eliminar de un día para el otro en forma total. Seguro. Y aunque haya situaciones que se vayan permitiendo, se pueden desandar rápidamente. O sea, todo va a depender de cómo se vaya desencadenando la curva epidemiológica, la cantidad de casos. O sea, nosotros, esto creo que se explicó en todo momento, o sea, no podemos conseguir que la gente
no tenga coronavirus en total. Eso no lo consiguió ningún país del mundo. Lo que buscamos es que tenga un sistema de salud acorde que pueda atenderla en forma correcta. Entonces, en ese sentido, se van a ir desandando y por ahí incluso desandar algún camino puede darse en una región en particular o en una ciudad en particular donde están subiendo el número de casos, entonces uno vuelve a poner la medida, no importa, en la ciudad del país que usted quiera, mientras que en el resto no falta. Entonces, me parece que hay que verlo como un proceso de idas y vueltas que va a depender de la situación epidemiológica. Está bien, bueno, pero está bueno aclarar esto, porque a veces uno puede pensar que la ida y la vuelta es sinónimo de no haberlo pensado. No, es que esto es así. Claro, día a día. Es día a día, hora a hora, y hay que saber que lo que se diga el lunes se puede desandar el martes. Claro. Absolutamente, y eso es lo que está planificando, hasta donde yo tengo entendido, el comité de expertos y el gobierno. No, o sea, mañana permito, no importa, X actividad y es irreversible. No, por ahí mañana la permito y después vuelvo atrás. Por ahí abro las cosas, ya digo, en una ciudad grande del interior y de repente aumenta el número de casos y el aconsejamiento por lo menos va a ser volver para atrás en algunos de estos ítems. Y así va a ser hasta que tengamos la situación que el comité de expertos y el gobierno considere totalmente o parcialmente controlada, ¿no? ¿Por qué hay una cuarentena que Argentina toma en forma anticipada, que todos dicen que está perfecto y que fue una decisión muy atinada? Pero ¿qué pasa entonces con el pico de la enfermedad que se plantea más adelante? ¿No queda desfasada la cuarentena con el pico de la enfermedad? Puede ser. A ver, el problema no es el pico, sino la altura. Sino la curva, sí. La altura del pico. O sea, no es lo mismo si mi pico es el Everest que si es el Cerro Champaquí de Córdoba. Entonces, lo que uno busca es que el pico sea más parecido al Champaquí que al Everest. Lo que pasó en algunos países europeos es que tuvieron un pico que fue el Everest. Y en el Everest, si uno no está muy entrenado, se queda sin oxígeno. Entonces, este es un poco, me parece, el objetivo. El pico en algún momento va a haber, un momento va a ser el que más casos tuvimos del año, ¿no? Es inevitable, es matemático. El tema es la altura de ese pico, que lo podamos controlar. Hoy estábamos contando un poco lo que fue la actualización de los casos, que se hace sobre las 8 de la noche. 103 casos nuevos, 47 fallecidos, algo así como 1.550, yo no me recuerdo el número ahora. Parece poco. Ahora, ¿parece poco porque hay pocos testeos o porque realmente hay poco todavía en la Argentina? A ver, en Argentina desde el primer momento, primero, hay un criterio que todo caso sintomático se interna. Sí. Y eso no cambió desde que empezó esto. Y por otra parte, todo caso sintomático que se interna se testea. Esto no cambió. Entonces, la verdad que lo que está pasando es un reflejo de lo que está pasando en general. Por supuesto que podemos discutir, y eso se va a discutir hasta el fin de los tiempos, la cantidad de casos asintomáticos o leves que no consultaron y tal vez estén circulando. Pero lo que nos muestra el reflejo, en definitiva, de lo que está pasando, es lo que sí conocemos bien. O sea, aunque yo no testé hace mucho en Italia, con saber la cantidad de muertos que tuve, ya sabría que hay una situación desbordada. Ahora, doctor, ¿ve un escenario de testeo masivo en la Argentina? ¿Lo ve posible? Definamos testeo y definamos qué queremos testear. O sea, si vamos a hablar de hisopados con técnicas moleculares de detección del virus, hacerlo masivo tampoco sé si tiene mucho sentido. Primero porque tendría que hacer 44 millones de test, lo cual obviamente se hace imposible. Pero aparte un testeo de un hisopado solamente me muestra una foto. O sea, yo me testeo y me da negativo. Eso no quiere decir que dentro de 5 días yo no tenga la enfermedad y dé positivo. ¿Por qué? Porque hay un periodo de incubación. Yo me puedo testear hoy y contagiarme mañana y dentro de 6 días hago el cuadro clínico. Entonces, el testeo en ese sentido no. Sí, por supuesto, y se ha hecho ya en algunos casos, se hacen testeos en asintomáticos para ver cuál es la situación epidemiológica. Esos hay sitios de vigilancia que van controlando, pero hacer una cosa tan masiva de foto, vuelvo a decir, el testeo es una foto. Ahora, sí después se pueden hacer métodos de
testeo de anticuerpos, que son rápidos aparte y son mucho más baratos, y eso nos dejaría saber mejor lo que pasó, lo que está pasando en la población. Y aparte, todas aquellas personas que tengan anticuerpos positivos, y ahí sí, con hisopado negativo en ese momento, ya sabemos que es gente inmune. Entonces esas personas podrían circular sin ningún problema, porque ya no se enferman ni contagian. Ahora, doctor, entonces sería relativamente lógico que el gobierno abriera, digamos, flexibilizara de alguna manera parcialmente la cuarentena, y después, si detecta que los casos vuelven a subir, digamos, que el pico se vuelve a poner peligroso, volviera a aplicar restricciones, que es lo que le está pasando a buena parte de Europa, por ejemplo, o en algunos lugares de Estados Unidos. La verdad que no hay otra forma que el idas y vueltas, y vuelvo a decir, capaz que sean regionales, no tiene por qué ser todo el país. Claro. O sea, no, es que se habla de regiones también, sí. Se habla de actividades y regiones. Claro. Pero... Exacto, hay provincias que no tuvieron ningún caso. Sí. Entonces, por supuesto que va a haber cosas, ustedes nombraron una serie de cosas antes de que yo esté en el aire. Sí. Por supuesto que los viajes entre provincias van a estar bastante limitados, o sea, justamente para preservar aquellas regiones que tengan menos casos positivos, o sea, si esto que amagó pasar o pasó en un fin de semana largo donde toda la gente de Ciudad de Buenos Aires o mucha gente de Ciudad de Buenos Aires, que es una región donde está circulando mucho, se iba a algún partido de la costa. Bueno, entonces en ese partido de la costa vamos a tener un problema serio dentro de poco, y aparte con menos capacidad de atención. Entonces hay que ir midiéndolo día a día. Por eso, lo importante es entender que no es improvisación, o si la S es improvisación adrede, que esto va a ir y venir, va a ir y venir. Porque no hay otra alternativa, porque lo vemos en todo el mundo también, ¿no? La ventaja es que nosotros estamos jugando con diarios de... Sí, por ahora sí. Entonces, podemos ir aprendiendo, como aprenderán otros países de nosotros, en la medida que tengan rebrotes, o que tengan, entonces serán más precoces, serán menos precoces. Sí. Estamos aprendiendo todo. Sí, yo tengo el camino puede ser muy variable. Una última pregunta que no tiene nada que ver con esto. Creo que es la primera persona que escucha hablar del Cerro Champaquí en Córdoba. No, lugar espectacular. Ay, no lo conozco. Es el cerro más alto de Córdoba. Sí. Mis vacaciones de chico. Que Rubén es muy viajado, mira, Javier, claro. Pero debe ser la primera persona que escucha hablar del Cerro Champaquí, de Córdoba. Ahora quiero ver una foto del cerro. Muy lindo. Voy a usar mi celular. Un lugar lo subí a los 20 años y no me voy a olvidar. Un lugar espectacular. Doctor, muchas gracias, muy atento. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Hablaba el doctor sobre el tema también de las regiones, y ahí tenés también todo un problema, que es ¿qué haces con la interconexión de la Argentina? Hoy solamente se permite el tránsito de logística, es decir, no tenés ni trenes, ni micros de larga distancia, ni tenés vuelos de cabotaje. Lo único que está permitido es el transporte de camiones por una cuestión de logística, que ahí es todo un tema también. Vos tenés que, la Argentina es un país inmenso, lo vas a tener que interrelacionar de alguna manera, y también va a ser, igual que el transporte público, va a ser todo un tema. Después vamos a hablar del tema aéreo fundamentalmente, qué es lo que se puede hacer. Les voy a contar algo que está haciendo la Administración Nacional de Aviación Civil, que me parece, como organismo, se ha puesto a la cabeza. Esto es muy interesante lo que está pasando. Vos tenés que empezar el día de mañana, pero el día de mañana es una redundancia. Vos tenés que empezar el mañana. Es decir, ya está, hoy la tenés, la pandemia, ya sabés que vas a tener un pico, todos rogamos que la curva, el pico sea bajo, pero vos tenés que empezar a reconstruir la Argentina. Y me parece el ANAC debe ser una de las, si no es el organismo que primero ya se puso a la cabeza, ya organizó todo un esquema para empezar a ver de qué manera vos reconstruís todo el sistema aerocomercial de aviación general de la Argentina. Muy interesante, después te lo voy a contar, y si podemos hablar con Paola Tampurelli, que es la administradora nacional con esto.